Bueno, si no, vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y también vamos a hacer una pequeña oración. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura, para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente por nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envía tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra, mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bien, este curso que vamos a estudiar es un curso doctrinal y por eso se llama Las Enseñanzas de la Biblia. Es el primer de 3 cursos. Hemos usado un catecismo y el video va a mostrar eso un poco más. El propósito de un catecismo y vamos a tener preguntas sobre eso también. Pero mayormente simplemente para ordenar las doctrinas que vamos a estudiar, todas las cuales son bíblicas y tienen su fundamento en la Biblia misma. Entonces, este es uno de los cursos doctrinales básicos que vamos a estar presentando. Después habrá también otros para seguir estudiando si desean hacerlo con nosotros. Estamos en el proceso de modificar algunos cursos y agregar unos nuevos y hacer la enseñanza en formato un poco diferente. Y estamos en medio de eso. Y entonces no estamos presentando este curso en la manera en la cual al final queremos presentarla. Pero mientras tanto, algunos de los materiales ya los tenemos y así queremos aprovechar para, por lo menos, que ustedes pueden aprovechar de las enseñanzas que tienen estos cursos y avanzar en su propio conocimiento. Bien, ya parece que John Harold tiene su micrófono habilitado. ¿Nos escucha, John? John Harold necesita ya habilitar el micrófono haciendo clic en la imagen de micrófono para poder hablar. ¿Puede hacerlo? Bueno, sí, ahí está. Buenas noches. Buenas, ¿cómo está? Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo vamos? Bien, ¿y de dónde viene usted? Hablo de aquí desde Colombia. También, tenemos varios de Colombia, qué bien. Y tenemos congregación tanto en Medellín como en Bogotá. Y quizás algún día ustedes que están estudiando y que vienen de Colombia puedan también conocer esas congregaciones, si Dios permite. Bien, bienvenidos a todos ustedes. Me alegro mucho que pueden acompañarnos y ser partícipes y estudiantes de este curso. En este primer curso de las enseñanzas de la Biblia, vamos a estar estudiando sobre todo la ley de Dios y su propósito, los 10 mandamientos, etc. Pero vamos a comenzar en esta clase simplemente hablando de la Biblia misma y nuestra base para toda enseñanza y maneras sencillas de interpretar las escrituras y maneras no correctas para también interpretar las escrituras para que podamos estar bien fundadas. Antes de meternos en el video que va a introducir y presentar lo principal de lo que vamos a estudiar, a mí me gusta siempre hacer la pregunta más importante de todas y hacer la pregunta que tiene que ver con lo que es realmente la base y fundamento de todo en la Biblia y tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y por eso voy a hacer esa pregunta. Algunos de ustedes ya han escuchado esa pregunta antes y saben muy bien la respuesta, pero puede ser que algunos no lo han escuchado o considerado tanto. La pregunta es, en su opinión, ¿en qué se basa una buena relación con Dios? ¿Quién quiere intentar? ¿En qué se basa una buena relación con Dios? ¿Cómo puede uno tener una buena relación con Dios? ¿Qué piensan?
Yo creo que principalmente logrando una intimidad con Dios, o sea, teniendo el tiempo y los espacios suficientes para estar orando, tratando, o sea, orando con Él, entregándole el día, entregándole nuestro trabajo, nuestras labores. Yo creo que más que todo es intimidad con Dios. Pues la intimidad Se va, es sinónimo a la relación buena con Dios. Obviamente, si Sí, tenemos buena relación con Dios, vamos a estar íntimos con Él. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede lograr esa intimidad con Dios? O sea, una buena relación con Dios. con la Pastor, oración. a través de la comunión a través de Jesús. Ah, ya estamos llegando. ¿Alguien contesta? ¿Alguien más quiere opinar? pastor, sí, le iba a decir exactamente que, pues, yo creo lo mismo que la hermana que dice que es a través de Jesús. Por supuesto que a través de Jesús es que nosotros logramos esa comunión con el Padre y a través de Jesús tenemos el Espíritu Santo, de manera pues que eso es fundamental, que Jesús Bien. esté en todo y sea base de nuestra relación con Dios. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué ha hecho Jesús para que podamos tener una buena relación con Dios? Es Jesús la respuesta. Él es el que lo ha logrado. Pero ¿cómo? ¿Qué ha hecho Jesús? Y una de las cosas hizo en su vida y la otra cosa hizo con su muerte en la cruz. Entonces, ¿cuáles son las Profesor, dos cosas que Jesús tuvo que hacer para reconciliarnos con Dios? ¿puedo participar, profesor? Sí, claro. Adelante, Erwin. Bueno, Jesucristo es el camino para estar con Dios. En su vida, Él cumplió fielmente la ley de Dios, los 10 mandamientos, la única persona que ha podido cumplir los 10 mandamientos. Y en su muerte, o con su muerte, ha pagado todos los pecados que nosotros hemos cometido. Muy bien. En la primera parte, esa es la respuesta, pero en la primera parte quisiera aclarar un poco más. ¿Cómo nos beneficia el hecho de que Él obedeció perfectamente la ley? ¿Cómo me beneficia eso a mí? A través Pastor. de sus sacrificios, de su vida, Él no hizo una transferencia. Bueno, no en su sacrificio lo hizo en la cruz, ¿sí? En su vida ya, es la última parte que lo que hizo es lo correcto. O sea, Nos sustituyó. eso. Cuando Bueno, Él es estaba nuestro obedeciendo sustituto. perfectamente, la ley de Dios lo hizo como nuestro sustituto, puesto que nosotros no lo hemos hecho. Nosotros somos pecadores, pero el requisito de Dios es una vida perfecta y obediencia perfecta, obras santas y perfectas. Eso no le hemos dado, ni podríamos hacer. Pero Cristo vino a la tierra con la misión de hacerlo por nosotros. Él obedeció esos Amén. mandamientos que vamos a estudiar en este curso. Él los obedeció todos perfectamente como nuestro sustituto. Instituto. Por eso nuestra relación con Dios es completamente por Jesús. No es por nada que hagamos nosotros, porque todo en nosotros es imperfecto y Él es santo y no puede aceptar lo imperfecto. Pero todo lo que Jesús sí es perfecto y Él lo puede aceptar. Y lo envió para eso. Su misión doble era eso. Obedecer la ley de Dios por nosotros y pagar el castigo por el hecho de que nosotros hemos pecado contra Él. Muy bien. Hasta ahí no tenemos más tiempo en este curso porque este curso tiene más sustancia que el otro que habíamos estudiado. A propósito, bienvenido Renzo. Puede hablar y presentarse si quiere. Y buenas noches, pastor. Buenas, Mi bienvenido nombre a es casa. Renzo Enciso, comunico de Lima, Perú, ¿no? Y bueno, aquí presto a seguir aprendiendo, ¿no? Muy bien. Y ahí hay Edinson también, pero su micrófono está habilitado. Edinson, ¿nos escucha? ¿Puede habilitar su micrófono? Bueno, está bien. Después de ver el video, si él ya ha logrado habilitarlo, puede presentarse a nosotros. ¿Tienen ustedes alguna pregunta en cuanto a nuestra relación con Dios? Que es todo por Jesús. Entonces, otra pregunta es ¿por qué entonces luchamos para hacer buenas obras? Si de eso no depende nuestra relación con Dios, porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. ¿Por qué vamos a querer
tratar de hacer buenas obras, de tratar de obedecer su ley. Por gratitud. Muy bien, alguien se ha recordado. Me alegro. Entonces, por gratitud, para decirle gracias a Él. Ese es el motivo de nuestras buenas obras. Y eso va a estar repitiéndose en estos cursos continuamente. Jesús ganó la relación y la salvación. Nuestras obras son para agradecerle ese hecho. Bien, ahora más sobre este curso. Dios, mediante este curso, guiará a ustedes a seguir buscando sus creencias en la Biblia, a abordar temas doctrinales difíciles con sabiduría y aplicar la ley del Evangelio a sus vidas. Entonces, esperamos que sirva ese propósito. Edinson ya tiene su micrófono habilitado. ¿Quiere presentarse? Dios le bendiga. ¿Me copian? Gracias. ¿De dónde viene usted? Soy de Montería, Córdoba, Colombia. Otro de Colombia. Qué bien. Es un gozo poder estar en esta noche con ustedes y poder participar también de este curso. Qué bien. Está bienvenido al curso. Nos alegra que ha podido asistir. Bien, ahora sí creo que estamos listos para meternos en el curso mismo, primera parte. Y si estuviéramos haciéndolo como al final es nuestra intención, este video lo habrían visto antes de hacer la clase, pero puesto que no ha estado preparado completamente en este curso, en estas clases, vamos simplemente a ver el video, que son cortos, durante la clase. Entonces, ahora voy a compartir la pantalla que tiene el video. Un momento. Ahí va a estar. Voy a poner todos los micrófonos en mudo también para que no escuchemos los sonidos de fondo. A propósito, cuando no están hablando, ustedes mismos pueden deshabilitar su micrófono y cuando quieran hablar, habilitarlo, porque si no, vamos a escuchar ruidos de fondo y eso interrumpe y no permite que estemos concentrados en el mensaje. Bien, ya vamos para el video. Pueden habilitar y avisarme si no están viendo o si no están escuchando el video, pero creo que sí. Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos, bienvenidos nuevamente a Academia Cristo. Soy el pastor Luis Acosta. Estoy muy emocionado de ser su guía en esta clase llamada Las Enseñanzas de Jesús. Lo que voy a decir puede ser que le caiga de sorpresa. Este curso se basa en un catecismo. ¿Un catecismo? Bueno, tal vez usted esté pensando, pero yo quiero estudiar la Biblia. Un catecismo es un libro de tradiciones y reglas humanas, ¿cierto? Yo entiendo sus preocupaciones. Desafortunadamente, muchos catecismos no son fieles a la palabra de Dios. Pero escuchen, un catecismo es una herramienta para la enseñanza. Nada más y nada menos. Imagina un catecismo basado completamente en la Biblia y diseñado para que las familias lo usen en sus hogares. Imagine a un padre con amor por su Señor y por sus hijos, buscando formas de resumir las verdades que tanto aprecian. Eso es lo que un hombre llamado Martín Lutero tenía en mente. Su catecismo proporciona el esquema para este curso. Pero la enseñanza del catecismo de Lutero y de este curso vienen directamente de la Biblia y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el curso se llama Las Enseñanzas de Jesús. ¿Conoce usted a alguien que no crea que la Biblia es veraz? Incluso algunos eruditos han rechazado la Biblia como la palabra de Dios. Dicen, no puedes confiar en ella. Incluso si no ha escuchado estos argumentos, es posible que haya escuchado a su propio corazón susurrar. ¿Qué es la Biblia? ¿Puedo confiar en ella? Estudiaremos este tema en profundidad, pero en este momento permítame alentarlo con esta ilustración. Imagine un león en una jaula y queremos protegerlo. Nos sentamos alrededor preocupados. ¿Cómo se defiende un león en una jaula? La respuesta es fácil. Lo deja salir.
Deja que el león se defienda. Es perfectamente capaz de hacerlo si no nos interponemos en el camino. Lo mismo ocurre con la Biblia. ¿Cómo defender la Biblia del ataque? Que la Biblia, es decir, la palabra de Dios, se defienda a sí misma. Deje que el león salga de la jaula. Dios nos dice en Jeremías 23, 29, mi palabra es como un fuego, es como un mazo que parte las piedras. Cuando las dudas comienzan a surgir en su corazón, cuando los amigos le preguntan acerca de la Biblia, deje que el león salga de la jaula. Vaya a la Biblia, léala, que la Biblia se defienda a sí misma porque tiene el mensaje más poderoso. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a un joven líder llamado Timoteo. En la segunda carta dijo, tú, desde tu niñez, has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En la Biblia aprendemos acerca de Jesús. Usted puede aprender mucho sobre Dios, de la naturaleza y de su conciencia, pero no puede descubrir el amor salvador de Dios sin la Biblia. Ese es el propósito de la Biblia, mostrarnos a nuestro Salvador. Todo apunta hacia Él. Pero, ¿cómo llegó a nosotros la Biblia? Si examina su Biblia, verá nombres como Jeremías, Samuel, Mateo y Pedro. Hubo muchos escritores de la Biblia, pero solo un autor. Como dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso significa que cada palabra que escribieron los escritores de la Biblia es exactamente lo que Dios quería que dijeran. La Biblia es la palabra de Dios. Pero uno podría preguntarse, ya que no tenemos las copias originales que Moisés o Mateo escribieron, ¿podemos seguir confiando en la Biblia? La respuesta es sí. El Señor, por el milagro de su preservación, usó a los seres humanos para copiar las Escrituras, siglo tras siglo. Si estudia estas copias, encontrará algunas diferencias. Una copia puede tener un error de ortografía. Otra copia puede decir Jesús en lugar de Jesucristo. Al comparar estas diferencias con todas las copias que existen, en la mayoría de los casos es fácil ver cuál es la versión correcta. Pero lo que es realmente reconfortante es que no encontrará ni un solo error doctrinal que arroje dudas sobre su salvación en Jesús. Dios ha preservado su palabra. En Jeremías 36, un rey terrible e incrédulo se negó a escuchar la palabra de Dios. Una tarde fría, las escrituras que Jeremías habían proclamado se leyeron ante el rey. El rey no le gustó lo que decían. Cortaron cada sección del rollo y lo arrojaron al fuego que lo estaba calentando. Recorte, 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 sección por sección. La palabra de Dios cayó en el fuego. Hecho. Pero Dios no estaba desconcertado por este pequeño retroceso. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Jeremías después de este incidente? Escríbelo de nuevo, Jeremías. Consigue un pergamino. Vamos a hacerlo de nuevo. Nada iba a impedir que Dios le diera su palabra a su pueblo. Puede confiar en Dios y en su palabra. Una nota final. ¿Todavía nos habla Dios directamente? Muchas veces ha escuchado a la gente decir, Dios me dijo que hiciera esto o aquello, o tuve este sueño, o Dios lo puso en mi corazón para esto o para aquello. ¿Qué podemos decir sobre eso? Veamos un pasaje. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Todo fue consumado en Jesús. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de nuestra salvación. No falta nada. ¿Necesitamos más información para ser salvos? La verdad es que no. ¿Promete Jesús venir a nosotros en sueños, visiones y voces? Tampoco. ¿Tenemos que preocuparnos por eso? La respuesta es absolutamente no. En mi mano tengo una linterna, pero aquí está la luz del día. La linterna no me sirve de nada. Tengo el sol para ver mi camino. Jesús es nuestro sol y Él ilumina nuestro mundo por completo. No necesitamos más información de otras fuentes para darnos confianza.
tenemos a Jesús revelado en la Biblia, vamos a disfrutar de esa luz. En su clase en vivo, estudiará estos temas en detalle. Será para su beneficio prepararse bien para cada clase. Ya ha hecho la mayor parte de la preparación al ver este video. Escriba cualquier pregunta que tenga para la discusión en clase. Que Dios lo bendiga. Academia Cristo, aquí tu paz. Bueno, hasta ahí el video. Vamos a pararlo y meternos en el PowerPoint otra vez. ¿Dónde queda? Ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema del video o el contenido? ¿Nadie? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer... ¿Sí? Sí. Hay algo que me llamó la atención de cuando habla de Hebreo 1:1-2, que dice que sobre de lo que hoy en día se está viendo tanto, de que Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró, y a veces hay cosas que están fuera de lo que la palabra en sí nos dice. ¿Ya? Y llevándola a este texto, nos podemos dar cuenta de que es una falsa de lo que se está viviendo hoy en día. Sí, mucho. Y muchos de los errores doctrinales, muchos de la interpretación equivocada, no es una interpretación, viene directamente de la Biblia, sino dicen, Dios me dijo que esto es el significado, y no es así. Entonces, sí, eso es algo que causa muchas de las divisiones, muchas de las falsas doctrinas, muchos del entendimiento equivocado que hay con respecto a la Biblia y lo que quiere decir. Y ahí vimos que todo lo que necesitamos para nuestra relación con Dios y para la salvación eterna está en la Biblia. No necesitamos nada más. Vamos a hablar un poco más. Hay preguntas sobre eso mismo más adelante en el curso, pero muy bien, me alegro mucho que eso le ha inquietado. ¿Alguien más? Profe. Sí. Por ahí entonces a veces a uno le enseñan los pastores o los líderes espirituales, pregúntele al Señor, usted va a hacer tal trabajo, tal negocio, pregúntele al Señor, usted se va a casar, usted es soltero, pregúntele al Señor cuál es su esposa. ¿Cómo es que hacemos ahí, pastor, para saber escuchar la voz? No, es la voz de Dios se escucha en la Biblia. Si queremos saber lo que Dios dice, y si Dios no lo dice en la Biblia, no es para nosotros saber. Su sonido no es muy, pero entendí la pregunta. Y de hecho, hay muchos graves errores que se han cometido así. Y al final si no estamos escuchando ya lo que usted dice, pero entendí la pregunta. Por ejemplo, hay en un momento, alguien me dijo, vio una muchacha que gustó y Dios supuestamente le dijo, eso es su muchacha, debe casarse con ella. Descubrió después que ella estaba casada con otra persona y él pidió que ella se divorciara del otro porque Dios le había dicho que se casara con él. Esas cosas pasan cuando hay esta idea de escuchar revelaciones directas. Para que ustedes sepan, nuestra confianza es que Dios nos habla ya, que la Biblia está completa, nos habla en la palabra y nos dice todo lo que necesitamos decir. Todo lo demás nos deja la libertad. Si hay dos trabajos para escoger, Dios quiere que nosotros luchemos analizando nuestros talentos, analizando si uno de ellos nos llevaría a hacer cosas contrarias a su palabra y hacer la determinación en base a eso. Pero si dos empleos, ninguno de ellos es contrario a su palabra, tenemos libertad para escoger nosotros el trabajo que nos guste más, ni no estamos pecando, ¿sí? Entonces no necesitamos que Dios nos diga en la Biblia o fuera de la Biblia esas cosas.
porque él también nos ha dado una mente para analizar pros y contras y otras cosas así para poder hacer esas determinaciones nosotros mismos. Claro, una vez hecha una determinación, vamos a pedirle que lo bendiga y tenemos la confianza que sí lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. También podemos pedirle antes que nos ayude en nuestras determinaciones, que nos ayude a tratar el asunto con sabiduría, ¿sí? Con la mente que nos ha dado para analizar todos los aspectos de un empleo versus otro. Y eso podemos confiar también que va a estar con nosotros, pero no diciéndonos, no, este es el que debes tener. Él no va a estar haciendo eso. Dios ya con nosotros. Sí, ¿ha entendido? Sí, pastor, ya le entendí. Muy bien. Eso. Buena pregunta, muy importante y algo que es, en cuanto a la interpretación de la Biblia, es muy importante para entender que vamos a basar todo únicamente en su palabra. Bueno, ya vamos a hacer preguntas de repaso en cuanto al contenido del video. Primera pregunta es, ¿qué es un catecismo? ¿Alguien recuerda? Una herramienta para la enseñanza. Ok, muy bien. Enseñanza de la Biblia, no cualquier enseñanza. No va a enseñarnos sobre la cultura colombiana, boliviana o ecuatoriana, pero sí la enseñanza bíblica. Un catecismo tiene ese propósito. Y también es parte de las confesiones que tenemos nosotros. Nos ayuda a defender la Biblia de errores, de cosas que no son bíblicas. Entonces, nosotros aquí usamos el Catecismo Menor de Martín Lutero como un libro de instrucción para niños, pero también nos sirve a nosotros porque él ha usado los contextos de la Biblia misma para sacar las enseñanzas básicas de la Biblia que son importantes para todos nosotros. Bien, vamos a ver la próxima pregunta. ¿O alguien tiene algo más sobre lo que es un catecismo? Entonces, próxima. ¿Palabra de quién es la Biblia? Fácil. Palabra de Dios, pastor. Correcto. ¿Todo o solo parte? Toda. Toda la Biblia, sí. Biblia. Cada palabra ha indicado, sí. La Biblia muestra eso, que las mismas palabras son palabra de Dios. Bien. ¿Cómo podemos decir que la Biblia es palabra de Dios viendo que hay muchos escritores? Moisés, Isaías, Jeremías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, muchos escritores. Pero hay un solo autor. Ok. ¿Y cómo es que ha llegado a ser palabra de Dios? Sí, porque el Señor la preservó, pastor. La preservó, pero ¿cómo hizo que fuera su palabra? Siendo toda la palabra inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Él, exactamente. Y Él inspiró de diferentes maneras, pero básicamente inspiración significa soplar en, o hizo que entrara a su mente las palabras que debían escribir. Bien, próximo. ¿Cuál es el punto principal de toda la Biblia? Jesucristo. Muy bien. Antes de Jesucristo La necesitamos... salvación. Ok. ¿Por qué necesitamos salvación? ¿Cómo es nuestro estado sin Salvador, por ejemplo? Muerto. De condenación, maldición. Sí, estamos muertos espiritualmente, una relación rota, divididos, separados de Dios. Exactamente. ¿Y hay capacidad del hombre a arreglar esa situación? No. No, la paga del pecado es la muerte. Él envió a su Hijo para... ¿Cuáles son las dos cosas que el Hijo tuvo que hacer para salvarnos otra vez? Son dos cosas, no solo una. Cumplió la ley. Morir y resucitar. Y murió por nosotros los pecadores. Sí. Siendo doble.
Sí, muchos solo hablan de la muerte de Cristo, murió por nuestros pecados, pero esa es solo la segunda parte. La primera parte lo hizo con su vida perfecta. Dios exigió que nosotros lleváramos una vida perfecta, no lo hemos hecho, pero eso es su exigencia. Entonces Jesús vino a llevar a cabo esa vida perfecta por nosotros como nuestro sustituto y transfiere su perfección a nosotros al creer en Él. Bien. Entonces, Él es nuestro Salvador. Pero, ¿Salvador de qué? Entonces, la Biblia tiene dos mensajes principales. ¿Cómo es el nombre de las dos enseñanzas principales? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Será arrepentimiento, pastor. Bueno, el arrepentimiento es parte del primer mensaje, pero solo parte. Antes de decirnos arrepentidos, necesitamos primero reconocer que somos Pecadores. Pecadores. ¿Qué mensaje de la Biblia nos indica que somos pecadores? Romanos 3:23. Romanos 3:20, por la ley es el conocimiento del pecado. O sea, y 3:23 indica que todos somos pecadores, ¿sí? Muy bien, entonces es la ley de Dios. El título del mensaje que nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad de tener un Salvador se llama la ley. ¿Y cómo se llama el mensaje que da la solución, que muestra que Jesús es nuestro Salvador? El Evangelio, pastor. Exacto, la buena noticia del Evangelio. Entonces, la Biblia tiene que hacer las dos cosas para que estemos salvos. Porque si no nos habla del pecado, jamás vamos a confiar en un Salvador para el perdón de nuestros pecados y para cumplir por nosotros las exigencias y mandamientos de Dios. Entonces, necesitamos la ley para darnos cuenta de nuestro pecado, cuán grave es lo que merecemos por el pecado. Y que no podemos por nuestro propio esfuerzo arreglar ese asunto. Y por eso necesitamos el Salvador. Y después la Biblia muestra que lo tenemos. Es Jesús, el Hijo de Dios, al cual envió para hacer la obra de la salvación. Entonces, para mostrar eso, que el punto principal de la Biblia es el de mostrarnos por la ley nuestro pecado, nuestra necesidad de salvación, y por el Evangelio que sí tenemos Salvador. Que eso es el punto central. 2 Timoteo 3:15 ha dicho, tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales, aquí viene el propósito, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Una pregunta más sobre esto de parte introductorio. ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tenemos copias? Y es verdad, vamos a ser muy honestos, solo tenemos copias, no tenemos el papiro original en el cual Moisés escribió los primeros 5 libros de la ley, ni tampoco los del Nuevo Testamento, no tenemos los papeles originales, solo tenemos copias. Entonces, ¿cómo podemos seguir confiando en la Biblia aunque solo tenemos copias? Porque ella fue preservada por el poder de Dios, pastor. Sí, Dios ha prometido, ¿sí? La palabra de nuestro Dios permanece para siempre, dice Isaías 48, correctamente. Amén, amén. Él ha prometido guardarla. Entonces, aunque hay estos manuscritos, y ninguno de los manuscritos es completo también, tenemos textos completos uniendo varios manuscritos, cada uno teniendo diferente parte. Pero ya vemos también que ninguno de estos muchos manuscritos nos lleva a una doctrina falsa de la palabra de Dios. Entonces, todas nos llevan a un consenso de conocer a Jesús como Salvador y como... Sí, no hay ningún papiro, no hay ningún manuscrito de los textos originales que indica algo contrario a lo que usted acaba de decir, que Jesús ha hecho completamente la obra de la salvación, tanto la obediencia de la ley como el pago hecho merecido por los pecados. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta parte inicial? Entonces, por YouTube. Sí, adelante. Pastor, hay un sacerdote católico por YouTube que, bueno, defiende mucho su doctrina
Y él dice que la Biblia la hizo un papa católico. Entonces, pastor, yo quisiera que usted me dijera si es verdad que Bueno, había un fue concilio en el cual, así o qué, porque por ello es... sí, había un concilio en el cual no solo el Papa, sino todos los sacerdotes que asistieron al concilio unieron los libros que ya eran reconocidos hizo, o sea, que todo fuera formado en un libro, porque antes de eso eran todos separados, en manuscritos, etc. Entonces unió todo y yo lo hemos llamado el canon de las escrituras. Pero ellos no son los que han hecho o decidido absolutamente cuáles son los textos. Dios mismo lo ha hecho. Y eran reconocidos y conocidos por los apóstoles en la época del Nuevo Testamento. Ellos fueron los guardianes de la palabra asignados por Jesús para tener esa autoridad y aseguraron que los verdaderos libros fueron reconocidos. Entonces hay unos que la Iglesia Católica ha agregado que se llaman deuterocanónicos o apócrifos, que claramente no fueron reconocidos por los apóstoles originalmente, porque no los incluyeron en los textos de la Biblia en esa época, aunque fueron escritos muchos de ellos antes de los textos del Nuevo Testamento. Pero Dios finalmente ha preservado su palabra. Entonces sabemos que los 66 libros de la Biblia que tenemos, sin los apócrifos, es la palabra inspirada de Dios y que Él ha llevado a todos a reconocerlo. Ellos mismos no hicieron la decisión, pero sí hicieron reconocimiento de que estos sí eran los que la verdadera palabra de Dios. Pero no era ningún papa que hizo la determinación o él por su propia decisión determinó este sí, este no. Amén, todo pastor, fue la mano de Dios guiando todo ese proceso. Bien, buena pregunta. Entonces, ahora vamos a desarrollar un poco más los puntos principales de esta lección. Durante 1600 años, Dios usó a docenas de hombres para escribir su palabra. Estos hombres hablaban sus propios idiomas, escribieron con sus propios antecedentes académicos y estilos. No eran robots en el proceso, sino a través de la inspiración del Espíritu Santo, cada palabra de la Biblia ya llegó a ser o es la palabra de Dios, exactamente como Él la quería comunicar. Como lo fue mencionado en el video y también en otros cursos, la Biblia fue escrita en los idiomas de hebreo y griego. Lo que tenemos en nuestras Biblias son traducciones. O sea, en la Biblia en español es una traducción, no es el original. Alguien tuvo que traducir del hebreo y griego para que tuviéramos una versión en español. Y hay muchas traducciones fieles a los idiomas originales. Pero es bueno estar consciente de que algunos grupos cambian sus traducciones para beneficio propio, para que sigan lo que ellos piensan que son las enseñanzas verdaderas. Entonces cambian en la traducción. Entonces esperamos que usted no tenga miedo de hacer preguntas si se encuentra con algo que le parece extraño en una versión o una traducción o que no está de acuerdo con otras traducciones que ha leído. Puede traer eso y hacer preguntas o quizás en lugar de traer tal pregunta aquí a la clase, ponerla en el grupo de WhatsApp y ahí podemos debatirlo o considerarlo más al fondo. Perfecto. Gracias, pastor. Dado que la Biblia está escrito por un autor, Dios mismo, que es Dios mismo, lo podemos tratar como una unidad. Si estamos leyendo una sección y no la entendemos o queremos más información, queremos examinar las secciones alrededor, es decir, su contexto. ¿Qué tipo de libro de la Biblia es? ¿Es una carta? ¿Es histórico? ¿Es una canción? ¿Cuál es su flujo de pensamiento? ¿Cuál fue el propósito original del autor? ¿Cuáles otras partes de la Biblia hablan del mismo tema?
Estas son preguntas que nos pueden ayudar a entender un versículo de la Escritura en particular. Al igual que los de Berea en Hechos 17, queremos constantemente hacer preguntas y comparar la Escritura con la Escritura, no con ideas o opiniones personales de las personas, sino con lo que la Escritura misma dice. Entonces, si alguien dice, me parece que la interpretación de este versículo es vamos a preguntarle, ¿y qué en la Biblia le hace pensar así? No vamos a decir, ¿por qué opinas así? Sino, ¿qué en la Biblia muestra que esa interpretación es lo correcto? Bien. Esos son puntos de la hermenéutica, o sea, de la interpretación de la palabra de Dios. Es muy importante porque en ese punto radican muchos de los errores y las divisiones entre las iglesias por falta de conocimiento de cómo es que Dios quiere que interpretemos su palabra. Bueno, antes de comenzar con las preguntas de esta lección, el del video, me gustaría compartir algunas de las palabras de Jesús en Juan 15, 5 y 6 y Juan 17, 17. Dice Jesús, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. Y estos son se les recoge y se les arroja al fuego, y ahí arden. Y en el capítulo 17 hay una oración de Jesús que aplica también a nosotros. Él está pidiendo también por nosotros. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y eso sí es algo que podemos confiar con toda seguridad. Él no nos va a mentir en la palabra ya escrita. Bien, ahora vamos a hacer unas preguntas de aplicación sobre los puntos principales que hemos visto hasta ahora. La primera. ¿Cómo respondería usted a alguien que dice, esa es solamente su interpretación, cuando expresa una verdad bíblica? La salvación es solo por Jesús. Si alguien dice, no, eso es tu interpretación nada más. Yo creo que el hombre debe colaborar en su salvación. Entonces, ¿cómo va a responder si dice, esa es solamente su interpretación, cuando usted trata de mostrar algo bíblicamente? ¿Qué piensa? En primer lugar, ¿qué tipo de actitud sería bueno que usted tenga cuando escuche una pregunta así? Fácilmente podríamos enojarnos, ¿verdad? Pero, ¿qué actitud quiere Dios que tengamos cuando vamos a responder a una persona que nos acusa de enseñar algo falsamente, cuando estamos seguros porque hemos visto los contextos que lo que hemos enseñado es correcto? Entonces, primero vamos a querer pedirle a Dios paciencia, preguntarle, escucharle por qué piensa lo que está pensando, etcétera, ¿sí? Segundo lugar, algo importante, si alguien nos haga tal pregunta o nos diga algo, si eso es solamente tu interpretación, podemos preguntarle algo con respecto a cómo queremos tratar la escritura. Y otra vez, como habíamos preguntado antes, la palabra de quién es. Y también hacerle la pregunta, ¿tenemos el derecho de interpretarla de acuerdo a nuestra propia manera de pensar? Sí, si es palabra de Dios, porque esperamos que va a decir que es palabra de Dios. Si dice que no es palabra de Dios, ya no tenemos bases para hablar más. Simplemente vamos a contestar humildemente. Para mí, yo he hablado así porque yo sí estoy convencido por la misma palabra y por el Espíritu Santo de que es la palabra de Dios y es verdadera en todo lo que dice. Pero si la persona no está de acuerdo con eso, no vamos a poder hablar sabiamente o inteligentemente con él, porque sus bases van a ser siempre diferentes y va a refutar con bases de opiniones propias o de intelectuales, de profesores, lo que sea que han hablado
o ha enseñado a él de otra manera. Otras preguntas ¿cómo más podemos responder a una persona que dice, esa es solo su interpretación? Citarle algún pasaje de la Biblia, pastor, donde dice que en Juan 14:6, por lo menos que dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no por mí. También Ok. puede ser. Podemos mostrarle nuestra base bíblica por haber enseñado o compartido lo que nosotros acabamos de compartir, lo que él ha dicho, solo su interpretación. Entonces podemos decir, bueno, yo creo que es la interpretación de la misma Biblia. Vea estos otros textos, ¿sí? Eso podemos hacer. Además, otra pregunta antes de hacer eso, quizás podríamos preguntarle, pues, ¿cuál piensa usted es la base correcta para interpretar la Escritura? O sea, para ver por qué nos ha hecho tal pregunta. Él ha dicho, eso es solo su interpretación. Entonces, preguntémosle, bueno, en su opinión, ¿cuál es la base correcta para interpretar la Escritura? Esperando que diga, la misma Escritura debe interpretarse. Si él dice, no, esa es opinión de cada cual, uy, ahí sí vamos a tener dificultad. Aunque podemos usar versículos como en 1 de Pedro, ninguna escritura es de interpretación privada. Eso dice la misma Biblia, ¿sí? Pero sí podemos preguntarle, ¿qué piensa usted es la base correcta para interpretarla entonces? O segundo, si él dice eso es su interpretación y él dice que no, yo creo que la salvación es por obras, uno podría preguntarle, muéstreme la Biblia, ¿por qué piensa que su interpretación es la correcta y la mía no es? Darle la oportunidad de mostrar también en la Biblia y mayormente no lo van a poder hacer. Y después de que la persona tiene su oportunidad de mostrar contextos bíblicos, que sí, a veces van a mostrar otras cosas en la Biblia, pero no son realmente buenos contextos para el punto que están considerando. Habrá necesidad también de ver esos versículos en su contexto, pero es importante darle la oportunidad de mostrar bíblicamente por qué piensa de la manera que piensa. Y luego pedirle permiso, me permite mostrarle bíblicamente por qué pienso que mi interpretación es la correcta y ver si le da la oportunidad. O sea, esa es una manera no polémica de darle oportunidad a la persona, pero también mostrar uno mismo nuestras bases para la interpretación correcta. ¿Preguntas sobre eso? Bueno, otra pregunta. El proceso de cuando se llega a estos términos es llegar al diálogo, porque es que a veces no se quiere que uno muestre el diálogo, sino en discusión. Discutir con él, quieren como tratar de menoscabar a la otra persona con sus argumentos, no con los argumentos bíblicos como deben de ser. Muy bien, diálogo sí es más, no es tanto como guerra, creo que ese es su punto, no es una pelea. Pero ¿en qué se debe basar también el diálogo? Porque muchos dicen, vamos a dialogar. Entonces, un profesor me ha dicho a mí que él piensa que el mundo tiene millones de años. Entonces, yo creo que eso tiene, ya hay mucha evidencia científica que respalda. Entonces, sí, el diálogo para realmente resolver un asunto, ¿en qué vamos a necesitar basarlo? En este caso tenemos que basarlo al tema que hemos trazado, en el cual se está llevando la situación de la interpretación. ¿Ya? Sí, pero creo que lo que usted quiere decir al decir que es bueno, es mejor dialogar, es dejar que el otro se exprese, ¿sí? Que muestre su opinión, que muestre sus bases. Eso sí, si eso es lo que quiere decir por diálogo, claro, ahí sí tiene toda la razón. Hay un viejo adagio que se usa mucho acá, que se dice que el pez muere por su boca. ¿Ya? Y a veces se trata de que la persona exprese su punto de vista y uno pueda entonces explicarle qué es lo que uno en sí está diciendo.
Muy bien. Pero en este caso, diferente a temas filosóficos, por ejemplo, o temas de ciencia o de investigación, ahí sí puede haber varios puntos válidos, diferentes. Pero en este caso, el diálogo no vamos a esperar que nos lleve a la verdad, porque en este caso la verdad ya está, ¿sí? Entonces, el diálogo es para que veamos bíblicamente cuál es esa verdad en este caso, ¿sí? La verdad absoluta ya está establecida por Dios. El diálogo no es para encontrar la verdad debatiendo, viendo diferentes puntos de vista, sino, sí, claro, dejando que cada uno se exprese, pero luego mostrando lo que la Biblia, con paciencia, con amor, lo que la Biblia dice al respecto, ¿sí? Correcto, correcto. Ahí no vamos a poder, aunque sus profesores, aunque tienen buenas bases científicas, pero si lo que dice es contrario a la Biblia, no lo vamos a poder aceptar y vamos a necesitar, por amor a Dios, seguir diciendo, bueno, esos argumentos son muy lógicos, tienen buenas bases científicas, pero Dios, el cual está sobre todo eso, dice algo diferente. Entonces, en eso me voy a quedar yo. Yo voy a quedarme con lo que Dios dice. Si usted se queda con lo que su profesor le ha enseñado, ok, tiene derecho de hacer eso. Pero la verdad de Dios es esta. Al final vamos a necesitar llegar a esa conclusión. Entonces, entiende la diferencia en cuanto a las metas del diálogo, en cuanto a otros temas. En otros temas sí queremos llegar quizás por lo que otra persona dice, podemos considerar algo que no habíamos considerado. En nuestra opinión podría cambiar, ¿sí? Las bases que tenemos pueden mejorar. Pero en cuanto a punto bíblico, ahí no vamos a esperar que lleguemos a la verdad, sino que la persona que está escuchándonos llegue a entender y ver lo que es la verdad y que nosotros estemos firmemente cimentados en lo que es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Bien. Entonces, próxima, con el cual comenzamos. ¿Qué tiene que ver esta conversación con el tema de todavía no, con el tema de la verdad absoluta, que es también algo que muchos, estoy buscando la verdad, pero al mismo tiempo dice, si uno le pregunta, pero hay una verdad absoluta, no, hay que seguir buscándola para siempre. No acepta que hay una verdad absoluta. Entonces, ¿qué tiene que ver esta conversación con el tema de la verdad absoluta? ¿Existe? No es, yo avancé demasiado, no. Yo miro lo que dice Juan, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ajá. La única verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y si la persona sigue buscando otra verdad, quiere decir que va muy independiente del plan de salvación del Señor con nosotros, de Dios con nosotros. Entonces, ¿existe verdad absoluta? Sí, porque es el Señor Jesucristo. Sí, no solo es Él, sino todo lo que Él dice. Y la palabra es su palabra, Él es Dios y la Biblia es palabra de Dios. Entonces, todo lo que la palabra dice es su palabra y entonces es la verdad absoluta. Claro, lo que dice en su contexto. Y eso es importante. Jesús mandó a un joven rico, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y sígueme. Eso es un mandato para él. Fácilmente hay algunos que malinterpretan, dicen, no, ese es un mandato para todos nosotros. No, era un mandato para ese joven. Y tiene una lección para enseñarnos. Él estaba amando a Dios, a sus dinero más que a Dios, y ese mandato era para ayudarle a ver eso. Y por eso Jesús le dio ese mandato. Pero sí podemos aprender que nosotros tampoco hemos obedecido los mandamientos, ningún mandamiento perfectamente, de ese mandato que le dio a Él. Y a veces amamos nuestro dinero también más que a Él. Y por eso no vamos a poder salvarnos por el cumplimiento y obediencia nuestra a la ley. Y necesitamos depender de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso la verdad absoluta es todo lo que le dice la Biblia, pero de acuerdo a su contexto, viendo a quién está hablando,
para quién está el mandamiento. Eso la misma Biblia va a establecer, el contexto va a establecer. Pues eso va a ser la verdad absoluta. Para nosotros, la verdad absoluta más importante, como la persona que habló antes ha indicado, es que nuestra salvación es completamente por Jesús y no por nada que nosotros hagamos en lo absoluto. Esa es una verdad absoluta en que podemos confiar con completa confianza. Pero si la persona que está hablando con nosotros comienza a hablar así, va a ser difícil hablarle, pero podemos seguir simplemente tratando de decirle lo que la Biblia dice, confiar que el Espíritu Santo va a usar la verdad que estamos proclamando para obrar en esa persona. Y si rehúsa al final, eso ha hecho él por su propia determinación, no porque Dios no lo quiso. La misma Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros en cualquier diálogo no vamos a querer ceder para armonía, ceder a esa verdad a la otra persona. Sobre todo nuestra salvación en Jesús está anclada firmemente en esta verdad absoluta. También la Biblia dice que algunos van a decir, pero no es posible conocer esa verdad, llegar a esa verdad absoluta. La Biblia es demasiado complicada. ¿Alguien puede darme un versículo bíblico que muestra que no, todos nosotros podemos llegar a conocer la verdad, toda la verdad de Dios? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué versículo nos indicaría algo así? ¿Alguien? Si tiene una Biblia, puede buscar Juan 8, 31 al 32. Yo voy a leer para ahorrar tiempo, porque ya nuestro tiempo ha pasado. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa es una promesa de parte de Dios. Entonces, claro, eso requiere mucho estudio para tener ese conocimiento pleno de la verdad. Y nunca, siendo en nuestro estado pecaminoso, vamos a conocerlo perfectamente en esta vida. Por eso necesitamos seguir estudiándola. Pero dice ahí, conoceréis la verdad. Entonces, sobre todo la verdad de la salvación, gracias a Dios, la hemos conocido y confiamos en que es verdadero, que es por Cristo, no por nosotros de ninguna manera, y que Él lo ha hecho todo, no parte. Bien, vamos a seguir a la próxima parte, que ya, así esa es la parte donde ya habíamos comenzado hablando. Necesitamos que Dios nos hable directamente aparte de la Biblia. Creo que no. Debemos esperar que nos hable así. ¿Alguien dice que piensa que no? ¿Qué piensan otros? Yo pienso que sí. Que sí necesitamos que Dios nos hable directamente aparte de la Biblia. ¿Por qué dice eso? A veces por medio de su Espíritu Santo. Pero su Espíritu Santo nos habla por la Biblia, por la palabra ya escrita, no aparte de la Biblia. Algunos que piensan así, que el Espíritu nos habla separado de la Biblia, pero en ese caso no necesitaríamos ni siquiera la Biblia, simplemente el Espíritu nos habla y nos dice lo que necesitamos saber, ¿sí? Pero la Biblia siempre, y el mismo Espíritu Santo nos dirige siempre a la palabra ya escrita, ¿sí? ¿Me entiendes? Es que la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos recordará. Sí, lo que está escrito nos recordará. Sí, lo que está escrito nos va a recordar. Exacto. No es que nos va a decir otra cosa, sino nos va a recordar lo que está ya en la palabra. Muy bien, vamos a analizar unas preguntas al respecto. ¿Cuál es el deseo más grande de Dios para nosotros? 1 Timoteo 2:4 quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Se completa este deseo en la Biblia? ¿La Biblia nos dice todo lo que necesitamos para la salvación? Sí.
Y ya vimos eso en la Biblia, 2 Timoteo 3:15, desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces la Biblia tiene todo lo que necesitamos para la salvación, no necesitamos nada más. Si Dios fuera a hablar otra vez, Él contradiría o cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia. Pienso que no. No, ya estaría contradiciéndose a sí mismo. ¿Sí? Ajá. Ya Sí, estaría pastor. indicando yo mismo he mentido, les hablé mal cuando hablé por las escrituras. ¿Sí? Entonces siempre es muy sano comprar todo lo que las personas nos dicen, especialmente si dicen que vienen con visiones o sueños en cuanto a la palabra de Dios, que comparamos lo que escuchamos con lo que la Biblia dice. Eso es muy sano hacer. Es interesante el hecho de que todos los que yo conozco que vienen diciendo que Dios les habla directamente también enseñan doctrina falsa. Y no es una indicación absoluta, pero sí es una indicación para tener mucho cuidado. Pastor, ¿Sí? Pastor, yo le pregunto sobre el ministerio profético. Entonces, más o menos, ¿qué dice usted? ¿Qué nos puede decir sobre ese ministerio que Ok, porque la palabra pues, profecía los profetas la palabra profecía tiene dos significados posibles, uno más amplio y otro más estrecho. Sí, ya escuché, ya su sonido no está, sí, voy a contestar lo que ya escuché, sí. Entonces, hay dos significados de la palabra profecía, ¿sí? O una enseñanza profético. Uno, el sentido estrecho es profecía sobre el futuro, ¿sí? Y eso sí, los profetas del Antiguo Testamento recibieron de Dios directamente, lo escribieron en los textos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y esas profecías fueron sobre Cristo, por ejemplo, y algunas cosas sobre los últimos días. Pero también la profecía tiene un sentido más amplio y en ese sentido sí, todavía podemos profetizar, pero en ese sentido simplemente profetizar significa proclamar la palabra ya escrita de Dios. Eso también es profecía, ¿sí? Nosotros estamos profetizando cuando proclamamos lo que la palabra de Dios dice. Ese tipo de profecía sigue para siempre. Pero la profecía por revelación directa, no hay ninguna indicación bíblica que eso va a seguir para siempre a lo largo de todos los libros, toda la época del Nuevo Testamento. Entonces, ya nuestra enseñanza, nuestra posición es que la palabra profética ya está escrita y terminada. Ya no esperamos más sueños o visiones para completar algo que ya está completo. Así ponemos toda la confianza en lo ya escrito y no en cosas nuevas, ¿sí? Amén. Y por ejemplo, es importante lo que acabo de decir. Todas las personas que yo conozco que vienen diciendo que Dios les habla, proclaman falsa doctrina. Por ejemplo, la gran mayoría de ellos dicen que el hombre mismo tiene que hacer su propia decisión de seguir a Cristo para ser salvos. Y la Biblia dice que no. La decisión es de Jesús, no de nosotros. Y nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Eso sí es la obra del Espíritu Santo. Llevarnos a decir por la Biblia que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús en base a lo que la palabra de Dios dice. La próxima pregunta que voy a hacer muy importante también en este sentido. ¿Por qué debemos tener desconfianza cuando cuando escuchamos a personas decir que han recibido mensajes directamente de Dios? Y vamos a ver 2 Corintios 11:14, que dice, yo simplemente voy a leerlo, si alguien quiere buscar puede. Dice, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. El diablo es muy astuto y engañoso. A menudo parece ser bueno y ofrece un mensaje supuestamente de Dios. Uno hace que escuche una voz, pero debajo de la prenda de oveja es Satanás hablando. Es un lobo feroz que busca devorarnos. Quiere llevarnos aparte de la palabra. Quiere llevarnos a confiar en cosas que no están en la Biblia. Así él puede engañarnos como quiera.
Así que mucho, pero mucho cuidado con los que dicen que reciben revelaciones directas de Dios, aparte de las escrituras. Esa ya es la revelación en la cual confiamos. Y yo tengo mucha experiencia. Ya, como yo dije al inicio, quizás no todos escuchar, pero cuando estaba en República Dominicana, hay mucho pentecostal ahí, iglesias pentecostales, y varias personas, miembros de un miembro de una congregación pentecostal me dijo una vez que Dios le había dicho que se casara con, o que un miembro de él, que tal miembro se case con tal y tal mujer. Y entonces luego se descubrió que esa mujer ya estaba casada con otro. Pero puesto que ya ellos estaban confiando que Dios es el que está diciendo, ellos dijeron a la mujer que tenía que divorciarse de su esposo anterior y casarse con este. Y eso es claramente contrario a la palabra de Dios. Pero a eso es lo que, esas visiones, esas voces, esa sensación de que Dios le está hablando, le hacen. Y es muy peligroso cuando estamos confiando en revelaciones que no vienen de Dios. Satanás fácilmente puede engañarnos, o nuestra propia mente. Quiero leerles también unos versículos bíblicos que muestra que aún en el Antiguo Testamento estaban hablándose muchos de eso. Jeremías 23, 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Es posible que esos profetas pensaban realmente que Dios estaba hablándoles, pero aquí Dios mismo está diciendo, no, están escuchando el engaño de su propio corazón. Llega un pensamiento, un sentimiento, ay, parece fabuloso, parece bueno, entonces lo presentan como si fuera una revelación de Dios y al final no es así. Y eso pasa mucho, mucho, mucho hoy en día. Mucho cuidado. Y nosotros otra vez no vamos a basar ninguna enseñanza en revelaciones nuevos sueños, especialmente viendo que hay mucho error doctrinal que sale de eso. Y en cuanto a... Sí, adelante. Profe, hay algo que me llama la atención de lo que le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán gente habladora de fábula, y tantas cosas, y habrá gente con comezón de oír, pero no porque es lo que en sí es el mensaje de Dios, sino enseñando su propia concupiscencia. Y eso es muy agradable a la carne pecaminosa. Sí, Pablo lo dice en Timoteo, y no nos extraña hoy en día lo que estamos viviendo prácticamente es eso. La gente se amontona solamente porque le dicen que yo te profetizo, yo te declaro, yo esto, y yo esto, y esto, y esto otro, pero no está diciendo en ninguna parte Dios te dice, sino yo. Hasta llega a eso, pero muchos dicen Dios ha dicho, Dios me ha dicho tal cosa, pero algunos hasta dicen yo le digo, yo soy el líder, yo soy el que conozco. Sí, eso también es hasta peor. Pero mucho cuidado, la base para la verdad absoluta, la base segura es la escritura, ya escrito, ya terminado, ya completo, ya que tiene todo lo que necesitamos saber con respecto a Dios. Y un punto más en cuanto a eso, Dios nos ha dado mucha libertad increíble que podemos usar en escoger trabajos, escoger la mujer con la cual queremos, o el hombre, si es mujer, con la cual queremos casarnos y buscar casarnos, con muchas otras cosas. Dios nos ha dado con ritos en la iglesia, con la dirección que queremos que la iglesia vaya, o sea, con cuál barrio vamos a querer meternos primero con el evangelio. Tenemos libertad en todo eso. Dios en la Biblia no nos va a decir,
miro, yo quiero que comience primero en este país o en esta parte. No, la iglesia necesita debatir, necesita analizar, usar su mente que Dios les ha dado para hacer esas determinaciones, porque Dios ya no lo va a hacer, nos da libertad en eso. Y cuando la persona piensa que todo tiene que ser por palabra de Dios directamente, no tiene ninguna libertad. Si algo siente en su mente y piensa que es de Dios, piensa que tiene que hacer eso, tiene que escoger ese empleo, tiene que caminar en esa dirección. Necesita conseguir su comida en ese almacén y no en este otro. Se quita mucha de la libertad con la cual que Dios nos ha dado para hacer esas determinaciones que no nos va a indicar la Biblia, pero por nuestra propia determinación. Entonces nos quita una bendición grande si siempre estamos pensando, Dios tiene que decirme cada paso que hago en la vida. Sí, si un paso es pecaminoso, ahí sí la Biblia ha indicado, no por ese camino. Eso sí ya podemos decir. Si un camino me lleva a robar, si un empleo me lleva a robar, no. Ahí sí sabemos, porque la Biblia ha indicado, no robarás. Ok. ¿Es suficiente para esto? ¿Alguna pregunta más? El punto básico en toda esta lección es que vamos a basar nosotros todo en la palabra de Dios. Y sus dos mensajes son ley y evangelio. Ley que nos habla del pecado, nuestra necesidad de Salvador, y evangelio que nos da la solución. Y sobre todo en esta clase vamos a estar hablando más sobre los mandamientos y su propósito para nuestra vida, que no es salvarnos, ya de una vez sabemos eso, pero sí tienen propósitos importantes. Bien, ¿alguna pregunta más sobre esta lección? Yo quería preguntar, como dice una ley, un mandamiento que Jesús le da al joven rico, pero en este caso, Pablo en 1 Corintios capítulo 11 habla que la mujer no debe, que debe callar. Ajá. ¿Cuál en vez sí debe ser la interpretación? Porque muchos... No, ahí Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, ¿sí? Y él está enviando a Timoteo a todas las iglesias, ¿sí? Entonces, eso es un mensaje que claramente por el contexto y se puede confirmar también en 1 Corintios 14, donde dice lo mismo. Eso es una ley para todas las iglesias. Eso es un mandamiento de Dios para todas las iglesias. Entonces, ahí sabemos que no es para un grupo en particular, no es para una ciudad, nada más, ¿no? Eso es para todas las iglesias de todos los tiempos. Y algo en ese contexto indica que también es algo de la ley moral, o sea, para todas las épocas, porque la ley es fundada en lo que pasó en el Edén, porque la mujer fue engañada, no el hombre, ¿sí? Eso es una de las razones que da el texto por el cual Dios dice que ya la mujer en la iglesia no debe tener autoridad sobre el hombre. Entonces, todo el contexto indica que eso es para todas las iglesias de todos los tiempos, no solo para una época o para una persona. ¿Me entendió? Entonces, el contexto es diferente. Cuando Jesús estaba hablando con ese joven, vemos claramente su propósito era mostrarle que estaba errado el joven cuando pensaba que él había obedecido toda la ley desde su juventud. No, Jesús está mostrando, no, ni siquiera has obedecido el primer mandamiento. No vas a poder salvarte entonces obedeciendo los mandamientos, porque no has obedecido ni el primer mandamiento. Claramente, ese es el punto de Jesús a ese joven. Y eso no es el punto para todo el mundo. Entonces, y no se repite ese mandamiento a nadie más, solo se dio a él. Eso indica por el contexto que fue un mandato nada más para él. Pero eso de 1 Timoteo 2:11 en adelante es claramente para todas las épocas, para todas las iglesias. Entonces, que la mujer no puede predicar. No debe predicar con autoridad sobre el hombre. O sea, predicar un sermón en una iglesia en el cual van a necesitar mandar a las personas, a los congregados, incluyendo los hombres, a no pecar, ¿sí? A obedecer los mandamientos por gratitud a Dios. Ahí va a estar mandando, ¿sí? Eso es diferente a testificar algo que le ha pasado. O sea, la mujer puede testificar a un hombre
lo que Dios ha hecho para ella en su vida, ¿sí? Lo que, como Jesús ha muerto por él, pero eso sin mandar. Lo que muestra que alguien tiene autoridad es si puede mandar a esa persona. Y en una buena predicación habrá que mandar a todos los que están escuchando. Y por eso, sí, no debe predicar con autoridad en la congregación, pero sí puede testificar de su fe también a los hombres. ¿Sí? ¿Entiende la diferencia entre testificar lo que Jesús ha hecho por mí y lo que él dice que es para todos y predicar con autoridad y mandar a las personas lo que Dios ha mandado? Si no es mandando, no es con autoridad. Si es simplemente mostrando lo que Dios ha hecho, eso no está incluido en lo que dice 1 Timoteo. Pastor, o sea que no puede ser como evangelista, no puede predicar sobre el Evangelistas sí pueden mientras no enseñe, no haga su evangelismo en tono de autoridad, o sea, mandando a las personas lo que deben hacer. Ahora tú tienes que venir a la iglesia conmigo. No, ya está mandando, ¿sí? Puede en su evangelismo mostrar a la persona, mira, yo soy pecador, soy pecadora, no puedo salvarme. Jesús ha tenido que venir y obedecer los mandamientos por mí, y Él obedeció los mandamientos por mí, y lo mismo ha hecho por ti. Ahí no hay ningún mandato, ¿sí? Ahí la mujer no ha mandado. Entonces puede evangelizar, mostrando lo que la Biblia dice sobre ella y sobre otros, mientras no lo haga con autoridad. Con toda seguridad, eso es como Priscila, con su esposo Aquila, también participó en la enseñanza de Apolo, pero seguro que, puesto que Pablo le recomienda, ella no estaba enseñando con autoridad sobre Apolo, mandándole lo que tenía que hacer o debía hacer. ¿Me entiende la diferencia? Entonces, tampoco debido a 1 Corintios 2:11 en adelante, las mujeres no deben ser pastoras en las congregaciones, porque uno que tiene pastor tiene autoridad, ¿sí? Necesita practicar la disciplina eclesiástica. Va a necesitar exhortar, mandar bíblicamente si alguien está fallando o haciendo pecado contra Dios, ¿sí? Eso es parte del papel de un pastor. Entonces, por eso la mujer no debe ser pastor. Eso es otro tema de otro curso, pero lo ha preguntado. Entonces, quería responder brevemente. ¿Preguntas sobre eso? Sí, más tarde en los cursos hay lecciones que hablan mucho más al fondo de ese asunto del papel del hombre y la mujer en la iglesia. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien. Si ya no hay tiempo para más, si hay otras preguntas pueden hacerlas en el grupo de WhatsApp. Mi papel, yo sé que ese es un tema difícil. A veces hay también como el tema de la revelación directa, aparte de la Biblia, hoy en día. Son temas difíciles, pero el papel del que enseña la palabra es enseñarla de acuerdo a la palabra de Dios y enseñar una verdad, aunque muchos enseñan de forma diferente, pero es importante que muestre las bases bíblicas y por qué estamos enseñando así y enseñarlo mientras es bíblico, aun si la mayoría estén en contra, o si no es popular, o si parece discriminar, que no es así, pero a veces muchos acusan de eso. Entonces, ese es mi papel y mi petición a Dios es que me ayude a llevarlo a cabo fielmente a su palabra y que lo que les responda sea bíblico en todo sentido. Pero si parecen que no es así, presenten los argumentos. Eso sí pueden hacer. Bien, por ahora vamos a terminar con oración. Querido Señor, gracias por esta clase que hemos tenido, por los estudiantes que tú has hecho llegar.
y por el tema de esta lección que tiene que ver con la verdad de tu palabra, que es la base de todo lo que vamos a enseñar, sus enseñanzas principales que son ley, que muestra nuestro pecado, y evangelio, que nos muestra el Salvador, todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Maneras también importantes para interpretar la Biblia usando los contextos de la Biblia misma, que tú quieres que usemos la misma escritura para interpretarse, no revelaciones directas, cosas aparte de la palabra de Dios, que Satanás puede usar para engañar y desviarnos de la verdad fácilmente. Entonces pido, Señor, que todos sus estudiantes tengan sus bases en la palabra ya escrita, que es absoluta y segura en todo lo que dice, y que podamos más y más estudiarla para ver y conocer todo lo que nos dice, todo lo cual es importante para nuestra vida y nuestra relación contigo. Bendícenos de esta manera y bendice ahora a sus estudiantes en todo lo que hacen fuera de estas clases también. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la próxima clase Amén. sería el próximo jueves Amén. 12 de septiembre a la misma hora, a las 8, si Dios permite. Entonces, Dios les Excelente. bendiga y les guarde. Yo siempre tengo la práctica de grabar estas lecciones, entonces colocaré la grabación en YouTube y les daré el enlace para que puedan repasar todo lo que hemos estudiado en esta noche. Bien, hasta aquí entonces, que Dios les bendiga y les guarde en todo. Amén, pastor. Para usted Amén. también, bendiciones. Amén. Ok, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta mañana, hasta el jueves. Bendiciones. Ok.